Estoy tratando de evitar cualquier deslizamiento. Y ahí viene Don Wolf que me empuja. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mid-Ohio de vuelta en la clase semanal destacada. Y esta va a ser una carrera muy interesante y muy cerrada, porque habemos solo 4 coches en la parrilla de salida. Así que vamos a ver cómo se porta nuestro Lancer favorito con esta configuración y ver si podemos dominar el circuito y si podemos dejar atrás a los rivales. Pisamos a fondo el acelerador, son apenas 5 vueltas en total en el circuito y dejamos atrás rápidamente a Slug XL en el Subaru que pierde rendimiento, y justo en la salida de la recta de las emociones nos posicionamos en la segunda plaza, acercándonos a la estela de Baling MGR que va conduciendo otro Lancer Evolution 3 y que aparentemente tiene la misma configuración de tuneo, al menos en cuanto a rendimiento se trata. Así que señores, a partir de este punto en adelante la carrera ahora se convierte en una pelea de 1 contra 1. Aquí va a ganar la carrera el que logre tener una trazada efectiva sin deslizamientos, sin derrapes. Todo se va a centrar en el grid. Allí frené lo más tarde posible para acercarme y poner nervioso al compañero Baling. Esta tiene que ser una carrera profesional. Este compañero también tiene mucho dominio y mucha experiencia, y se nota en la forma como toma las curvas. Así que nosotros no nos podemos quedar atrás. Tenemos que dejar el nombre de los correlones bien alto, y si vamos a tener la oportunidad de adelantarle, tiene que ser de forma pulcra, limpia, sin penalizaciones, sin roces, sin dejar pintura de recuerdito. Y cuando estamos ya recorriendo la tercera vuelta de las 5 pautadas en el circuito de Mid-Ohio, estoy consiguiendo una ventaja importante y ya tengo a Baling a solo 300 milésimas por delante. Así que tenemos que aguantar, aprovechar el rebufo y presionar, frenar tarde, pero dejar algo de espacio para evitar cualquier conflicto, cualquier choque que me pueda afectar el resultado. Señores, esto es todo por el todo. Piso a fondo el acelerador y me voy acercando rápidamente, pero Baling, que tiene un rendimiento muy similar al nuestro, se mantiene firme en la primera posición. Está complicado, le voy descontando, me voy por la parte profunda antes de la curva, trato de frenar lo más tarde posible, me meto por dentro y lo consigo, le adelanto en la salida de la curva con una maniobra efectiva. Y aquí estamos viendo una toma aérea cuando estoy por fin recortando, aprovechando el rebufo, y me mantengo hasta el final, y justo antes del ingreso a la curva freno lo más tarde posible, arrebatándole la trazada y consiguiendo la ventaja y el impulso que estaba esperando. Así que el radar de proximidad me dice que el compañero se mantiene a 400 milésimas. En cada curva lo voy a tener pegadito. Así que él tiene ahora la ventaja de mi estela del rebufo, que la puede aprovechar. Así que tengo que mantener una trazada efectiva. Al mínimo deslizamiento voy a perder la posición. Y cuando estamos recorriendo la última vuelta de la carrera, he logrado mantener la posición, pero Baling está muy cerca, a 400 milésimas por detrás, y a pesar de que ha tenido durante todas estas vueltas el rebufo, no ha sido fácil para él mantener el ritmo. Así que señores, estamos en la última curva. El desgaste, sobre todo en el neumático delantero izquierdo, ya está cobrando peso. Pierde algo de adherencia en la curva, pero lo sostengo, corrijo y sigo avanzando y cruzo la meta, consiguiendo la victoria de 1 contra 1 en Mid-Ohio. Mira los tiempos, estábamos girando muy cerca uno del otro, 1 minuto 34, pero le saqué unas cuantas milésimas que fueron definitorias para conseguir este resultado final. Pero la acción aún no termina, porque viajamos al circuito de Sebring International Raceway para tratar de conquistar este circuito con una configuración de velocidad que hice estrictamente para ganar la carrera. También tracción trasera para mantenerlo dócil en las curvas y aprovechar ese impulso de velocidad. Y así que muy pronto pisamos a fondo y estamos escalando varias posiciones en la recta. Entramos en el primer corte intermedio y mantengo el coche en tracción. Estoy tratando de evitar cualquier deslizamiento. Y ahí viene Don Wolf que me empuja fuera del circuito, pero no logra sacarme, y sin embargo él sigue avanzando a las bravas. Él trata de llegar a la punta a empujones, así que nosotros tenemos que ser precavidos,
mantener el impulso, pero también conservar la calma para conseguir los espacios necesarios para hacer los adelantamientos sin mayor esfuerzo y sin penalizaciones. Así que hasta ahí le llegó el impulso a Don Wolf, que queda estático en la cuarta plaza, mientras que nosotros estamos adelantando a Jetfire 64 en el Subaru, que se queda atrás rápidamente porque no tiene potencia para podernos alcanzar. Señores, estamos en el punto más veloz y se nota la diferencia de rendimiento que tiene nuestro Lancer en comparación a los coches de los rivales. Aquí está Don Wolf, que de mucho empuje se quedó atascado en la cuarta plaza, y nosotros estamos a punto de adelantarle en la recta de las emociones para recorrer la segunda vuelta del circuito. Ay, 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 hay que tener cuidado ahora en el primer corte. No quiero que se me vaya a ir encima, así que tengo que tratar de mantener la tracción y pisar bien para conseguir algo de velocidad, y sin embargo me salgo ligeramente allí del asfalto, así que tengo que oprimir el freno de mano y hago un pequeño derrape, pero sin despistar el coche, con la intención de mantener el dominio de la posición mientras sigo avanzando con buena estabilidad. Entramos en el zigzagueo y Mando 405 va en la tercera plaza batallando con su Subaru y tiene una penalización de 4 segundos en su contra. Él trata de alinearse a la segunda plaza, pero se está quedando en potencia. No tiene suficiente, así que tiene que regresar atrás y trata de meter en el rebufo para ver si algo consigue de velocidad adicional, pero nada de nada. Entramos en el corte y casi me voy contra el muro de contención en la punta. Ahora sí, señores, aquí lo más importante es la trazada, mantener allí la tracción, y Mando me tranca allí un poco el acceso, pero logro corregir y sigo avanzando ya metido en el podio, y cruzamos la meta para recorrer la mitad de las 6 vueltas pautadas. Y sin embargo, Langlois 1982 se va largo en la curva intermedia y nos abre el espacio para poder adelantar sin resistencia. Ahora salimos del zigzagueo y el compañero Quick Monkey está perdiendo muchísimo rendimiento y estamos a punto de meternos en su estela en cualquier momento. Así que, señores, ahí piso a fondo, ya tengo el pedal a todo lo que da para tratar de meterme en la estela de Quick Monkey, que está perdiendo muchísimo balance. Entramos en la curva previo a la recta de las emociones y Quick Monkey se le tambalea el coche y pierde muchísima tracción y nos abre la ventana para ocupar el dominio, la primera posición, cuando apenas estamos concluyendo la tercera vuelta de las 6. Y cuando estamos terminando la carrera, le saqué una ventaja importante de más de 3 segundos al compañero Quick Monkey, que se queda en la segunda posición neutralizado. Allí mantengo la tracción y el desgaste ha sido poco y ha mantenido una estabilidad espectacular, rompiendo el récord de vuelta de toda la carrera después de 7 minutos y medio de contienda, escalando 11 posiciones. El Lancer se consolida como el líder de la carrera con el mejor tiempo del circuito, 1:13, 126 milésimas. Y por supuesto, como es costumbre, voy a dejar en la descripción del video las dos configuraciones, la de circuito cerrado y la de velocidad, para que tú también puedas probarlo muy pronto. ¡Qué victoria tan merecida! Buena configuración y muy buen coche, ¿eh?